Escúchame, Carlín, yo fui la otra vez antes de la pandemia a un show de Yola y terminé arriba bailando. Pero así, gritando, Yola, mi abuelita no me ha dejado ir al casting. Entonces, por ejemplo, cuando yo no veía a mi papá o estaba disgustada con él, que lo he estado mucho tiempo, ella me decía, no, es que no lo conoces bien, decía. Cuando tú lo conozcas, vas a darte cuenta que es una buena persona, que a veces hace estupidez. Entonces me sacaban, me llevaban a Palacio, teníamos que hacer un montón de cosas. Hubo una época en que usaba chaleco antibalas. Pero es que nosotros habíamos estado, Carlín, también, acuérdate, tomándonos fotos con una gigantografía de Philip y tú le das besos en la boca a la gigantografía. ¿O te quieres olvidar de esa parte? Yo, por supuesto, zampado o algo, dije, yo odio a tu papá. ¿Te acuerdas? Sí. Tú me dijiste, toda la gente que me cae bien odia a mi papá. Sí, pero Chupemos, después los chupemos. transformo. Es comunicadora, es productora, es directora de la película de Beto Ortiz, que se va a estrenar ahorita, muy pronto, aquí. Es Carla García Buscaglia. Carla, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Carlos Alberto. Gran presentación. Sí. ¿Has estado leyendo mi currículum? He estado leyendo tu currículum, Ajá. pero sí, porque normalmente he escuchado que te presentan como la hija de, pero... O la ex de también. Sí. O también como la amiga de. La hermana de Federico también soy. Ah, ¿también? Claro, ahora soy la hermana de Federico. Ya. Sí. Bueno, Siempre como el apéndice, ¿no? De un hombre. pero eso no es así. Porque ¿Tú tú has hecho un crees? montón de cosas. Sí, pues, pero ¿a quién le importa? A la gente que le interesa saber y conocerte más. Bueno, así será. Y que ahora te entonces. conocen más. A Porque través estás en de- un programa de televisión con la espada desenvainada. Sí, ¿no? Estoy Sí. así como Uma Thurman en Kill Bill. Sí, tal cual. Sí, tengo un programa de televisión que se llama Políticas. Los domingos. Los domingos, sí, Sí. se nota que me ves, gracias. Es los domingos, ¿no es cierto? Sí, claro, por supuesto es Ya los pues. domingos, no te lo pierdes. No me lo pierdo, Eso. pero es que escúchame, yo veo YouTube. Ajá. De verdad. O sea, ya no me siento a ver, como el Chavo del 8 a las 4 de la tarde todos los días, ya no. ¿En qué horarios ves YouTube? A la hora en la noche. A la hora que no duermes, ves YouTube. Sí, claro. ¿Y luego cuando duermes? Duermo cuando termino de ver YouTube. Ah, pero YouTube es interminable. Por eso, cuando termino yo de ver YouTube. Ay, Claro. ok. Te pones así una meta. He terminado de ver todos los programas. Sí. Está interesante. No, ¿ah? o sea, cuando tengo que dormir. En algún momento tengo que dormir. Sí, me Tú y queda yo somos claro. noctámbulos. Yo era noctámbula, ahora ya soy viejita. Mira cuántos años han pasado. No han pasado tantos tampoco, ¿ah? 13 años han pasado. La primera vez que yo te entrevisté en Capital, tú estabas presentando Queloide. Y ahora estoy presentando Queloide, me olvidé traerlo. ¿De verdad? Claro, te lo Reedición. mando, reedición de Queloide, claro. Que es un libro que recomiendo, porque además te muestra cómo eres, con humor, con crítica. Es un muy buen libro. Agradezco mucho. Está reeditado por el Grupo Planeta. No le estoy haciendo mucho cherry porque, como sabrás, no me gusta mucho hablar de mí. Pero Tendrías que hablar un poquito más de ti. sí, pero cada uno tiene sus taras. La mía es que considero una grosería estar todo el tiempo hablando de mí. Ujú. Me parece muy poco elegante. Entonces siempre espero que los demás hablen de mí, cosa que no pasa, entonces nadie se entera. Ya, ok. Pero bueno, que digas las cosas que has hecho, ¿no? Claro. Bueno, estoy presentando este libro que lo oí fue hace 13 años que me entrevistaste en Radio Capital. Sí. Y se me mata de risa. Y en esa época era noctámbula. Ya no soy noctámbula. Ahora valoro mucho mis horas de sueño. A las 9:30 de la noche ya estoy pensando por qué no me estoy durmiendo y tal, porque me levanto muy temprano en la mañana. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado en tu vida que ha cambiado? Me levanto más temprano. ¿A qué hora? Como a las 6 de la mañana. ¿Por qué? Para ver las noticias. ¿Por qué? Porque trabajo con las noticias ahora, pues Carlos Alberto. Yo Ya, sé, entonces Carla, tengo pero que eso estar no más es- o menos, no sé, con la noticia fresca, con lo último que ha pasado. Pero y ahí me acuérdate pongo que a hace renegar. 13 años, yo, 12 años más o menos, por ver las noticias en las mañanas, terminé con la cara Qué chorreada como una fatalidad vela. eso. Qué fatalidad eso. Yo, o sea, me acuerdo perfectamente de ese programa y me acuerdo cuánto odiabas estar ahí.
Pero resististe un montón de tiempo. Resistí lo que me duraba el contrato. Más parálisis facial, Más parálisis ¿no? facial. Todo tipo de Tú resististe enfermedades la Casa de los psicosomáticas. Secretos. Puta, la Casa de los Secretos fue ya... Cada vez que me preguntan algún fracaso, yo, la Casa de los Secretos. Y por ahí hay 2, 3 personas que qué chévere era. Yo, Y yo no. tenía que hacer enlaces con la Casa de los Secretos. Horrible, era horrible. Sí, y te ponías a pelear con Jason Day. Sí. Era horrible todo lo que se vivía en ese canal. Me ponía a pelear. Te ponías a pelear con Porque Jason Day. Tú le decías a Jason Day, un día estábamos probando la casa y tal. Entonces, hay un enlace con Carlín. Y agarras y dices algo así como, oye, tú eres el partidor, ¿no? Y yo estaba parada con mi micro y dije, ¿qué fue? ¿En qué momento sucedió? Tú decías cosas horribles. ¿De verdad? ¿No te acuerdas? No. Yo Tú no sabes cómo eres cuando estás picón, ¿no? No. Ya le decías de todo a Jason Day y él se hacía, pues, como siempre, Don Francisco, el maestro de ceremonias. Se reía así. Y al costado, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? No entendías qué pasaba. Él no entendía qué pasaba. Bueno, él nunca entiende qué pasa mucho. No, todavía no entiende qué pasa, pero opina un montón. Sí, llora Ajá. Ha llorado, ¿no? Sí. ¿Cuándo ha llorado? por el Perú. Ah, ya. Se conmisera. Sí. Ya, sí, claro. Desde Milán, ¿no? Las Sí. playas. Sí. Sí, me imagino. Debe estar en una circunstancia. Debe estar En algo. Pero justo hoy día me estaba acordando que un día fuimos nosotros 2 a una reunión en Palacio de Gobierno. Ok. Y era una reunión porque había venido ¿Quiénes Pepe fuimos? Mujica. Nosotros fuimos, Nosotros claro, fuimos. claro. Había venido Pepe Mujica, Pepe el Mujica. presidente que todo el mundo, bravo, Pepe Mujica, mira, anda en un Volkswagen, ese es el presidente que queremos. Y tenía unas chancletas con las uñas gigantes, Sí, verdes. Sí. Y nosotros estábamos sentados ahí. Y estaba Susana Villarán, que era tu amiga, y me saludó Sí. y dijo, qué linda es ella. Sí, y me sí, hizo sí. tap, 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 tap. Sí. Y claro. estaba Susana Vaca y cantaba sin tabas. Es verdad. Y estaba Susana. En esa época yo estaba prácticamente con la chalina verde en el cuello. Claro, eras recontra caviar. Entonces ella se acercó a saludarte a ti, que eras recontra caviar, y yo estaba sentada al lado con cara de orto para variar. Y entonces ella, qué linda es ella. Y yo, Ya, y estábamos sentados con... Escúchame, pero además las circunstancias que hacíamos nosotros 2 sentados con Cislo. ¿Te acuerdas que Cislo nos contaba que había ido a Estocolmo al premio Nobel? No tengo la menor idea. Me acuerdo sí de Mujica porque tu papá me presentó como la persona que hacía redes sociales para el Perú. Sí, claro. El señor es el encargado de las redes sociales del Perú. Y tú no tenías ni Facebook, ni Twitter, No, ni por eso ninguna justamente red lo social. dijo. Claro. Entonces, yo soy el señor que hace las redes sociales para el Perú. O sea, que le maneja las redes sociales al Perú. Y el Estaba señor todo Mujica me claro, saludó muy amable. Muy amable, sin medias. No, con sus prendido en sus y uñas. se jateaba. Sí, estaba harto. Se dormía mientras cantaba Susana Vaca. Yo le mandaba mensajes de texto a mi papá que decía, dale un codazo, está durmiendo. Es que el señor estaría harto. Estaba bien viejo también. Sigue estando. Claro. Sigue estando. Sigue estando. Aún está bien viejo. Escucha. Ha durado un montón de tiempo Sí. recontra viejo. A pesar de sus luchas y de sus cosas. Y de sus uñas. Es un señor amable, ¿ah? Es buena gente en su Volkswagen, todo. Sí. ¿Y irás en un Volkswagen o ya que no hay cámaras, de repente ya se compró un carro normal? No, tiene un Volkswagen, seguramente, pero además porque ¿Cómo no duran? necesitas más porque es un carro, porque es un país chiquitito. Además, ¿cómo duran esos escarabajos? Los bolochos están por todas partes hasta el día de hoy. Un invento de la Segunda Guerra Mundial o Sí, algo así. exactamente. Y así podríamos seguir hablando. Claro, el carro del pueblo, el Claro. Volkswagen. Volkswagen. Claro, y además no tienen radiador, no tienen nada, no necesitan gasolina. Y se guardan las cosas adelante. Claro, y además tienen el huequito para que el menor de la casa esté ahí Vaya adentro, atrás. claro, como una especie de Y maletera. Marisa Yulfo empezó su negocio en un Volkswagen. Marisa Yulfo, qué gran persona. Marisa, ¿no? Marisa, no conté. Yulfo, sí. Marisa Yulfo. ¿A qué otros personajes conociste famosos en tus periodos, en los 2 periodos que tuviste en Palacio de Gobierno como hija de... A ver, en el primero... Al Papa. En el top de tops, Juan Pablo II, el Papa de Mazapán, ¿no? Ya. No ha habido otro Papa hecho así en panadería como él. No, el casting estaba perfecto. Era perfecto, pues. Ahora viene todo el mundo, no, que él escondió, que los pedófilos... Wojtyła. No, brother. En esa época, el Papa... El Papa
Era Era el todo. Papa. Eso Claro. era año 85 y la gente cantaba Totus Tus, ¿te acuerdas? Y la Al de- encuentro de Dios en camino con Juan Pablo Peregrí. Sí, no, no, Al no, encuentro no. de Dios. No levantes la mano Y- derecha. Eso no, pues Juan Pablo no Ah, quiere ya. que hagas luchas. Ah, ok. Juan Y la- Pablo y- quiere que hagas La paz. así con tu mano, la paz. Escúchame, y había otra que era de... El taller del En orfebre. una calle de la ciudad, en medio de la ciudad, está el taller del orfebre. En su balanza pesa metal y siempre puede juzgar La talla del corazón. Es una autoridad en amor y en sentimiento. Claro. Hay un pueblo que no... Claro, un rockstar. Escúchame, pero ese era Nacho, pues el de la novela, Guillermo Dávila. Guillermo Dávila. Que después vino y en Chaclacayo tuvo un hijo y lo dejó abandonado. Claro, y no reconoció el hijo. Y No en lo esa reconoce hasta el día de época- hoy. Y en esa época era Le cantaba al top, Papa. qué lindo. Sí. Hay un pueblo Pero que no no- acaba jamás. Que te... Era lo máximo. Sí, ay, pero imagínate, Bueno, ¿y ¿qué canción tenemos del Papa Francisco? O Ningún- Ratzinger, ¿qué canción tuvo Ratzinger? Nada, Ratzinger lo odiaban porque tenía mala cara, pero Ratzinger dijo no con esta vaina y se fue. Ratzinger era chévere. Sí. Lo juzgamos mal. Sí, por la cara. Y por el apellido, que Ratzinger. suena como una metralleta, ¿no? Claro, suena como un Ratzinger. Rottweiler. O sea, ahí viene el Papa. Ah, claro, absuélveme, Ratzinger. Ratzinger. No, o sea, No, no. claro. Límpiame de Libérame, pecados. Ratzinger, no. Limpia mi pecado, Ratzinger. No sucede, En pues cambio, el apellido lo jugó mal. Carol, tú sí. Juan Carol, Pablo. Sí, todo lindo era. Y, Y todo parece gordito. que no era tan bueno. ¿Qué te dijo? Sí, qué mal. A mí me dijo algo que no entendí, quedé como una total imbécil una vez más. O sea, me quiso decir algo como que qué tal la universidad. Y yo tenía 13 años. En Entonces, italiano. sepa Dios. Solo Ya. el Papa se comunica de maneras misteriosas. Dijo algo y yo no entendí nada y mi papá le contestó frente a que yo estaba mirando. Además que te educan pues para... va a venir el Papa. Cuando venga el Papa no hagas payasadas, no sé qué, tienes que pararte delante del Papa y él tiene un anillo en la mano izquierda que tú debes tomar y besar al tiempo que te agachas, haces un de cuclillas, Ajá, una ya te reverencia. tiras al suelo. Que no tienes que hacer mucho porque además eras una niña. Claro, no, y era una niña un poco alta, ¿no? Y el Ya. Papa no era especialmente alto, pero el tema es que era demasiada coreografía para... Y- Entonces salió el Papa, yo agarré la otra mano, le besé el meñique que no tenía no sé qué, era como demasiados nervios. Y Claro. en esa época estaba, ¿cómo se llama? Landázuri Ricketts era Claro. el cardenal. Y estaba también hecho un loco, todo el mundo era, o sea, la gente chifla cuando va a salir Juan Pablo II. Es que era el Papa. Todos lo quieren tocar. Ahora ya no hay tanto, o sea... Bueno, Francisco sí tiene su gente, Sí, ¿no? pero Francisco hace documentales. Francisco argentino, como más además. argentino, come pizza, habla de fútbol. Claro, es En hincha cambio, de el San Papa Lorenzo. era como si hubiera bajado directamente del cielo. ¿Tú te y, acuerdas? y del cielo a todos lados, porque el Papa es charapa. ¿Te acuerdas? Un crack, pues. Iba a cualquier lado y decía, yo soy de San Miguel, yo soy de no sé qué. Era un crack, era un rockstar. Claro, hablaba miles de idiomas. Sí, y la gente, mi hermano Antonio, por ejemplo, que tú lo conoces. Claro, Antoine. Y que no creía absolutamente nada en esas épocas de la religión, lo vio pasar y me dijo, es un blanco en lo que emana que no he visto en mi vida. Ya, a mí me pasó lo mismo, porque yo ya era punk, pues, en esa época. Claro. Y entonces, ya va a venir el Papa, entonces yo voy a escapar al baño. Landázuri Ricketts me frenó en la puerta de uno de los saloncitos de Palacio y dijo, no, ya viene el Santo Padre. Y yo, pero quiero ir al baño, no sé qué. Y cuando apareció, se abre la puerta y aparece este ser luminoso, pero luminoso. Además de que está mugre, porque usan el hábito blanco. Ujú. Él, por lo menos, sí, el Papa ahora también. Pero la gente lo toca un montón. Y Entonces se tiene de arrastra por el roce. piso. Ajá. Tiene un montón de mugre de roce, plomo. Pero igual es Luminoso. impactante. Claro. Impactante. Yo, o sea, la punk terminó yéndose a la misa de San Miguel O sea, comulgando. si yo veo a Yola y me emociono, Pucha, imagínate yo... encontrarte al Santo Escúchame, Padre. Carlín, yo fui la otra vez antes de la pandemia a un show de Yola y terminé arriba bailando la feria de Cepillín y tal, abrazada de Yola con su peluca, pero así gritando, abuelita, al cielo, gritando a mi abuelita para decirle que yo sí podía ser muñeca. Mi abuela se murió hace 20 años.
Escúchame. Yo le decía, Yola, mi abuelita no quiso que vaya al casting. Y Yola baila, ¿qué pasa? Yola, mi abuelita no me ha dejado ir al casting. Yo vivía ahí nomás, el canal, no me dejaron ir. Cerquísima a Santa Beatriz. Claro, vivía cerquísima. Mi abuelita no le dio la pinche gana de que yo sea burbuja ni muñeca. Y ponían, se buscan niñas talentosas. Y yo decía, ¿qué fue? ¿Por qué no me dejan ir? Hasta Porque que no vi a soy talentosa. Yola. Exacto. Mi Claro. abuelita me decía, ellas no son como tú y yo no, porque yo no tengo Yo quiero ser como talento. Roxanita Vargas. Claro, Claro. Obi. Roxanita, cómo lo odiaba. Y a Patita Loyola. La Patita Loyola, que era la También. sobrina y estaba embarada. Pero lo y era la que se le odiaba. caía el calzón en la... En la banda de en la banda Loyola, de Loyola, cuando claro. caminaban por el olivar. Pero era a propósito. Yo fui al quinceañero de Roxanita Vargas. ¿Por qué? Porque me invitó Jaime Cuadra. ¿Alguien se acuerda de Jaime Cuadra? Sí, un señor que Ya. cantaba y que tenía Jaime después- Cuadra era amigo de Roxanita Vargas. No sé de dónde. Y me dijo, ¿podemos ir al quinceañero de Roxanita Vargas? Ya. Yo, ya, curiosa, ¿no? ¿Ya? Y fui al quinceañero. Bueno, yo fui a pero esperar- había un estrado y Roxanita Vargas no era parte de los comunes. Era como de los fans de Roxanita Vargas. Ok. Y Roxanita Vargas estaba arriba. Yo fui a esperarle a la puerta de un casino. ¿Por porque qué ella hiciste trabajaba en eso? un casino. ¿Pero qué querías con Roxanita A Vargas? No, conocerla. O sea, ver a Roxanita Vargas, que cantaba Cantemos una ronda en inglés. Con sus rulos. Cantemos una ronda en español. Eso ganó en Japón. Ella ganó un concurso en Japón con Ella esa es de las canción. primeras, claro. Claro. Ella es de las primeras rockstars de este país. Ya, pero espérate. ¿Te querías hacer a Roxanita Vargas? No, no. ¿Cuál era tu expectativa yendo a perseguir a Saludar Roxanita a Vargas? Roxana Vargas. Creo que alguna vez la entrevisté o la conocí. Y te dijo que no le digas Roxanita, que le digas no, yo Roxana. sabía que trabajaba. Es como Laurita Reyes. Claro. Claro, ya no me digas Laurita. Sí, soy basta. Laura. Soy, claro, mírame, soy Laura. Ya, Roxanita, tú fuiste a buscar a Roxanita Sí, pero no la, no, o sea, o sea, no la pude conocer. porque Quería- estaba como fuera de tu alcance. Salió con No, su porque- seguridad. No, porque no estaba ese día o tal. Me dijeron, en ese casino trabaja Roxanita Vargas. ¿Trabaja en un casino trabaja Roxanita Vargas? Es posible que trabaje... Pero el arte es un trabajo. Roxanita Vargas ha trabajado desde niña. Ya, pero escúchame, yo pensaba, pues que, no sé, ¿cómo se llama esta Iba a señora vivir que se de rapó sus- los pelos? La famosa. Britney. Ya, claro. Britney Como no Britney trabaja en Spears. un cajero, en un En un casino. No. Ah, o sea, para ti Roxanita y Britney eran más o menos la misma figura. Pero en nuestra época era seguramente más o menos así, ¿no? ¿Qué será Roxanita Vargas, no? Un beso para ella donde esté. Un beso, porfa, googleen Roxanita Vargas. Sí, Roxana. búsquenla porque estamos hablando de cosas que te apuesto nadie sabe. Escúchame, O que a nadie le interesa ¿quién también. es Carla Buscaglia? Mima. Yo sé que es tu mamá, pero ¿cómo es esa mujer? Ah, un locón. Tú la conoces. Sí, sí, es un locón, pero es una mujer que estudió teatro, estuvo en la Católica. Fue el TUC. Ujú. Yo creo que si ella no se hubiera casado con Alan García hubiera sido caviar. Siempre me da risa eso. Y todavía estoy tratando de quitarle algunos gestos caviares. Pero es ella estudió en el TUC, le gusta el teatro, es una mujer de libros, siempre ha trabajado en librería, en la biblioteca. Hemos tenido nosotras una librería en Chile, en la Enciclopedia Británica. Es buena gente, es la que me crió en total libertad. Ella y tus tías. Mi tía Giovanna. Y tu tía Giovanna, Sí. ¿no? Sí. tu Tengo otra abuela? tía que está en Estados Unidos y mi abuela. Un mundo de mujeres. Sí. Qué bestia, ¿no? Sí, pero de ellas nunca se habla, No, nunca se menciona. no, porque no son famosas, ¿no? Y tu mamá exige y demanda ese... Claro, siempre quiere que diga mi segundo apellido. Ajá. O sea, a mi mamá le jode que si ponen algo pongan Carla García y no Carla García Buscaglia, pero ella querría pues que yo esté llamando al Trome, a correo. ¡Ey, corrijan, chicos! Claro, Chicos no. de la web, corrijan. No me llamo Carla García, Porque sino tiene, Carla García porque tiene Buscaglia. un respeto. Sobre todo porque seguramente, y tiene razón en eso, ella me construyó, ¿no? Es ella quien te Ella me construyó. construyó, claro. A eso o sea, iba. incluso el afecto que yo he tenido toda la vida por mi papá es un afecto que aprendí de ella. Ujú. ¿No? Ahora que vemos a parejas que se pelean, los shows y todo, recordemos que un montón de parejas se han separado, se han divorciado y que hay gente que ha sido sumamente tóxica con los hijos en esos divorcios, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando yo no veía a mi papá o estaba disgustada con él, que lo he estado mucho tiempo, ella me decía, no, es que no lo conoces bien, decía. Cuando tú lo conozcas, vas a darte cuenta que es una buena persona, que a veces hace estupideces. Ujú. ¿No? Entonces, siempre A era... pesar de que tenía razones para estar muy molesta con él, ¿no? Ella, por Sí, supuesto. claro. Sí, Claro. por supuesto. Pero escúchame,
Cuando mi papá se murió, yo creo que quedó recontra claro que había sido el gran amor de la vida de mi mamá, ¿no? Hasta el final. Pucha, en el velorio del que ni siquiera me acuerdo ya, de repente volteaba y detrás del cajón mi mamá, ¿no? Y te juro que era una lataza eso, desde la Casa del Pueblo hasta la Plaza San Martín y tal, con además toda la emoción, los compañeros gritando, empujando, de verdad, era como... perdías el control de una manera muy, muy fácil porque la gente te aplastaba. Había momentos en que yo no podía poner los pies en el suelo, por ejemplo, y la gente me llevaba, como en la procesión del Señor de los Milagros. Entonces, a veces volteaba y miraba a mi mamá ahí y en un momento le dije, oye, mamá, me estás preocupando mucho porque hay mucha gente, porque hay demasiada emoción, porque se aplastan, no te vaya a pasar algo. Y me volteó y me dijo, yo no he venido por ti. Yo he venido porque era la esposa de Alan. O sea, arrímate, tú acá no me vas a... Y ya, pues caballero nomás, ¿no? Que vaya detrás del cajón. ¿Ella ha sido el gran amor en la vida de tu papá? No, mi papá ha tenido muchos grandes amores. Mi mamá creo que solamente lo amó así a él. Pero lo amó sí, hasta el último de sus días. Totalmente. Y él también, porque en los últimos meses, días, semanas, un día tuvimos una escena rara y no sé de qué hablamos de mi mamá y después de haber sido una lacra, porque mi papá era muy burlón. Muy burlón. Eso poca gente sabe, pero era absolutamente burlón. Un día me dijo algo así como, oye, tu mamá qué buena gente, ¿no? Entonces le digo, sí, qué buena señora, ¿no? Y estábamos con Roxanne, con su pareja, y le dice algo así como, la señora Roxanne sabe que yo considero que tu madre ha sido la mejor mujer que ha estado conmigo. Y le dije, no jodas. Y Roxanne dijo, sí, efectivamente siempre lo dice. Y yo, sí, lindo. Lindo, ¿no? Le dije a ella, ¿no? Oye, por si acaso ¿Y cómo este lo tomó? señor... Onda, ya lo sabía. Se votó. Obi, claro, se votó, claro, porque ella siempre era como, yo voy a hablar con tu papá y yo le voy a decir a tu papá. Y le decía, mantén tu distancia, señora. Eso ya pasó. Claro, o sea, como la que quiere estar presente siempre. ¿Quieres ser parte de la comunidad premium de Baba TV y recibir contenido exclusivo? Bueno, es facilísimo. Lo primero que tienes que hacer es suscribirte. Una vez que estás suscrito, lo que tienes que hacer es presionar unirte. Y listo, ya eres parte de la comunidad premium de Baba TV. Te espero ahí. ¿Cómo fue para ti ese primer gobierno, el de tu papá? Sí y no, o sea, a posteriori sí, o sea, para los peruanos lo fue de alguna manera. Sí, yo sé, claro. Para ti como hija. Como hija, te obligó a irte sí, pues, del país. O sea, claro, además suena como dolores del primer mundo, ¿no? Porque mientras había gente que digamos, la pasaba mal por la hiperinflación y lloraba porque tenía que tomar leche en sí, que yo en ese momento les recuerdo que un poquito más allá de ese momento hubo una leche llamada Anchor por la cual la gente se peleaba y que la leche en sí existió y que los niños pitucos como Carlín y yo tuvimos que tomarla, pero al mismo tiempo le dio la oportunidad a muchísimos niños del Perú de tomar leche por primera vez. Entonces uno se chanta. Pero más allá de eso, había gente que le estaba pasando muy mal y tal. En la casa yo vivía en Santa Beatriz con mi familia. No era que Alan llegara pues con leche de vaca y con la vaca, y con pan popular, no. Y nosotros íbamos a comprar a todos, a Monterrey, a Tía, como la gente común, a escala la ropa. Pero en el colegio sí le pasaba un poco mal, pues ¿no? Estabas en el Villa María, además. Sí, estaba en el Villa María. Somos un montón de las que renegamos, ¿no? La chata Ivana también reniega del Villa María. Lo que pasa es que ese es el afán de nuestros padres de mandarnos a un colegio para que seamos más. ¿Y por qué el Villa María? Y terminamos siendo las menos. No, mi prima hermana, pero me dieron beca al comienzo, pero después una vez que me empecé a portar hasta las patas me quitaron la beca y ya estaba chantada ahí. Y ya pues hasta el final. Pero yo creo que es más bien, o sea, que... ¿Y también te buleaban por ser la hija del presidente? Horrible. Primero no era suficiente para el Villa María porque vivía en Santa Beatriz. Entonces, decirle a los padres de familia, no pongan a sus hijos en colegios aspiracionales, pónganlos en los colegios que pueden pagar, donde no van a ser los más misios del colegio. No se pasa bonito siendo el más misio del colegio. Mi mamá me mandaba con trenzas, con el poncho de la época de, no sé,
de no sé qué, con poncho rojo, con una lonchera de madera, parecía francamente una cantante folclórica en medio de las Pattis y las Michelles. Entonces, Cuando en este país no habían Pattis ni Michelles. Ahí en el Villa María todas se llamaban claro. Patty. En mi promoción era como 10 Pattis, Michelles. Ok, ¿no? escúchame, pero y nadie tenía nada. O sea, en esa época no había Ellas nada. tenían Ellas todo tenían lo que todo es porque Hello Kitty, claro, My Melody, Little Twin Stars. Ajá, ¿y tú? Yo, olvídate, la lonchera de madera que ahora mi mamá usa como caja de herramientas. Entonces, qué chévere, decía mi mamá, qué lindo, ¿no? Mira, tienes esta canastita. Oh, ok, todo el mundo tiene Plaza Sésamo o lo Ya, que sea. pero no te manda... No te mandaban ninguna movilidad especial Mi de mamá Palacio. hacía pool. No, mi mamá hacía pool al comienzo. Ya cuando pasó lo de Palacio, a ver, yo tendría 10 años. 10 años, o sea, quinto grado de primaria. Claro. Ya estaba en Villa María La Planicie. Al Ajá. comienzo iba en el bus del colegio y después sí me pusieron una móvil. La móvil estaba llena de adultos. Ajá. Que uno no conoce, ¿no? Tú tienes 10 años y tus patas son el PIP, no sé qué, ¿no? El cabo, el teniente. Nunca eran grandes, siempre eran el técnico, ¿no? El teniente máximo, nunca un comandante. Siempre estaban ahí conmigo. Y una pipa, una Ya. mujer para que me acompañe al baño y entre a clases. Ya, la Policía de La- Investigaciones del Perú. Femenina. Claro. Pipa. A pipa. Sí, Ya. le decíamos pipa, pues Claro. para que sepan que me refería a la mujer. Claro. Entonces iba en la móvil. La móvil siempre se malograba porque claramente no la cuidaban nada. Entonces siempre llegaba tarde al colegio o no llegaba. Después, bueno, había terrorismo, entonces llamaban mucho al colegio para amenazar con bombas. Es Que decir, puede haber sido un palomilla también, Carlín. Acuérdate que cómo es la gente, ¿no? Sí, claro. Pero entonces todo el rato me sacaban del colegio. Entre que no iba y me sacaban, hay un montón de gente que no se debe ni acordar que yo fui al colegio. Entonces me sacaban, me llevaban a Palacio, teníamos que hacer un montón de cosas. Hubo una época en que usaba chaleco antibalas. ¿De verdad? Oh, y encima yo era una niña robusta. Ajá. Y con un chaleco antibalas. Ahora son casi de cartón. En esa época tenían placas de metal, 8 kilos extra. Y con eso tenías que sentarte a estudiar. Me veía como un balón. ¿Te imaginas lo atractiva que era? La chica popular de Villa María, ¿no? O sea, mi papá es el presidente que todo el mundo odia y encima parezco un balón, ¿no? Estoy totalmente molesta y me acompaña una mujer por lugares, una adulta, me acompaña a todos lados. A todos lados. Horrible, La criatura horrible. insoportable del colegio. Sí, y encima, claro, o sea, tú reaccionas, ¿no? Ujú. Entonces ya todo el mundo te llega al huevo y te portas como tal. Entonces, la chinche, como no era chancona, tú te imaginas perfectamente. Te he Sí, visto claro. imaginándote. Entonces ya empecé a poner chapas, a ser mala, ¿no? En respuesta. Ujú. Creo que todos hemos sido esa persona en el colegio. Muchas de las personas que estamos ahora en la esfera pública hemos sido las buleadas del colegio y eso nos ha hecho reaccionar y Sí, volvernos claro. creativos Sí. y malvados. En defensa, ¿no? Malvados. En defensa. Claro, eso. Pero Y pues- luego, cuando terminó todo este de barajuste de pips y de terrorismo y de tal, y de bullying en el colegio, porque las chicas también pueden ser una basura, Ujú. ¿no? No siempre los niños son buenos, las niñas menos, y de ahí tuve que irme corriendo a Chile. A Con los el golpe de 17 Fujimori. años en un Sí, bus. 17 años en un bus. Sola. Sola, porque en esa época, primero Bueno, que no tan teníamos... sola porque conociste un bajista. Ay, qué pesado, ya se acordó. Sí. Pero en esa época... ¿Y viviste con el bajista? No teníamos... Basta, Carlín, ¿de qué se Al- trata este programa? ¿Viviste con el bajista o no viviste con el Viví bajista? con el bajista. Claro. A los 17 años te fuiste a Chile y viviste con un músico bajista. ¿A ti te parece eso escandaloso? Sabes que yo soy una señora limeña. La limeñita se molestó. La limeñita y Ascoy. Ya, sí, esto es chévere porque me fui realmente en un bus porque mi mamá no tenía plata para ir y mi abuela estaba muy enferma de cáncer. Entonces me dijo, toma $200 y te vas a la casa de una amiga mía del colegio. Y yo, what? O sea, esencialmente a mí entre los pips y mi abuelita que me agarraba la mano para cruzar la pista, dije, ¿cómo voy a hacer para vivir? La gente va a decir, ¿cómo la hija de Alan García no va a haber tenido plata para irse? En un avión. En un avión privado. ¿Pero qué? Todo lo que suponemos no es cierto, ¿no? Claro. Bueno, pero todos supongan lo que quieran, porque en realidad a la gente le importa muy poco la verdad, ¿no? Es menos conveniente, es menos chévere, pero ya. Bueno, sí, lo que pasa es que, bueno, ya trabajas en televisión ahora, ya sabes perfectamente que cuando se establece un personaje ya es muy difícil Claro, de que eso cambie, ¿no? la vaga, la no Y sé todos qué. lo hemos tenido Sí, en la claro. cabeza en algún momento. Tú también, tú que me conocías. ¿No te acuerdas cuando nosotros nos conocimos en la noche de Barranco?
los 90s. Oye, Carly era pero que de chibolo, y en esa época ni siquiera era famoso, hijito. Salía Yo en te las descubrí. Ah, pero yo no veía las novelas. Ya pues. Porque vivía en Chile. Era churro nomás, un churro. Era y un ese chibolo chiquito. flaco, era un chibolo y ese cuellón. chiquito que es amigo de Paul Vega, Claro, no, tú eras pata de Alberto D'Angelo. de Alberto D'Angelo y de Pierre. Porque hacías teatro y de Pierre Linares. Y de Pierre Linares, porque por el teatro. Yo a ti te he conocido en la mesa de la noche de Barranco por Pierre Linares. Y nos pusimos a Beber. tomar chelas. Sí. Y tú me dijiste, y yo por supuesto, zampado o algo, dije, yo odio a tu papá. ¿Te acuerdas? Sí. Y tú me dijiste, toda la gente que me cae bien odia a mi papá. Sí, pero Chupemos, después los chupemos. transformo. ¡Ah! Sí. Jaja. Es materia prima para transformar. Sí. Pero escúchame, era otra época. Era otra época, pues. ¿Esa era sí, la de época en la que hecho. estabas disgustada con tu papá? Claro, por supuesto. Primero que nada, no tenía mayor relación con él, porque el señor se dedicó a ser presidente del Perú. Y entonces yo que vivía en la casa con mis abuelos y todo, no lo veía, pero ni en pelea de perros. Cuando yo iba a Palacio, lo veía pasar igual que todos mis hermanos, la verdad. O sea, por lo mismo pasaron mis hermanos menores. Era como el padre ausente, porque mi papá era workaholic, entonces se iba a dormir a la 1 de la mañana, nosotros a las 8 para ir al colegio, y se levantaba a las 5 o 6. Y la verdad es que la circunstancia del primer gobierno era difícil, así que era un pata que estaba de mal humor. Permanentemente. Entonces nosotros estábamos hueveando en algún lado y ahí viene mi papá y era, tranquilidad, paz, por favor, no lo molesten, no sé qué, ya tiene bastante con lo que él es, ¿no? Entonces no vengan a ser niños alrededor. Ok, y Ya, todo eso te lo entonces- decía además Pilar Nores. Sí, Pilar. Pilar ha sido una mujer muy estricta en la educación de mis hermanos. A ¿Y diferencia contigo? de mi casa, Sí, contigo que era mucho el más pandemonio, claro, todos Claro. colgando una pita, saltando encima de los muebles. Entonces, cuando yo iba, tenía más o menos que entender ese nuevo orden, ¿no? Ujú. Que era la autoridad de Pilar por sobre mis hermanos y Pilar cuidando la paz de mi papá. Ok, ¿no? ¿y tú te llevabas bien con esa relación? Me costaba un poco. Me costaba un poco, ¿no? O sea, a mí me hubiera gustado ser más cariñosa con mi papá de chica. Pilar o sea, no escuchaba de un oído. Escucha mal, sí. Sabes que yo trabajé en un programa de televisión en el Canal 2 antes de La Noche es Mía. El que estaban en una piscina, entrevistadas adentro de una piscina. Adentro de una piscina. Sí. Entonces, a veces veía las entrevistas y estaba tu papá Ajá. dando una entrevista y estaba Pilar acompañando. Y ella estaba al costado. Entonces yo estaba escuchando y le comentaba cosas, pero no me respondía nada. Entonces yo le hablaba cosas que decía tu papá y esta señora no respondía nada. ¿Ya? ¿Y qué hiciste? Vino Rosana Cueva y me dijo, la señora no escucha de un oído, es de más que le hables. Ay. Ay, Nunca nunca me ha pasado porque todos hablamos bastante fuerte. es que en un set de televisión no, es imposible. Pues, Mira, me ha pasado hace pocas semanas que una invitada llegó y que se bloqueó todo el aparato de sonido del canal porque usaba audífono. Una política que yo no sabía que estaba usando audífono y que bloqueó absolutamente todo. Y se Malo. escuchaba un pito. O sea, en un avión ella no podría trepar con el audífono. No sé, pero en el set era como, ¿por qué suena pi? Y era el todo mundo, audífono. ¿qué pasa? Sí, que estaba acoplando con una máquina. Y ella dijo, No, después me enteré, no voy a decir su nombre. Después te cuento. ya, ok. Ya, bueno, pero a ver, ¿de qué estábamos hablando? De cuando tú me conociste y me odiabas. No, yo no te odiaba. Tu tía pues. me odiaba. No. Tu Ah, tía sí. decía, llama a la hija de Alan. Claro, porque en esa época se llamaba, Se llamaba la hija de Alan. claro, además. se llamaba por teléfono, no había celulares. Entonces te llama la hija de Alan, es verdad. ¿Cómo se llamaba la tía? Aide. La tía Aide. Sí, odiaba, claro. Claro, pues, es que imagínate, eran las épocas esas de las colas y tal, y tú decías eso. La gente que me cae bien odiaba a mi papá. Odia a mi Sí, papá. así, bueno, ya no. Durante años, claro, y tú me cuadraste una vez, Ajá. cuando nos volvimos a encontrar. Tú habías llevado a tu hermana al teatro, yo me acuerdo todo, ¿no? A ver, ¿qué hermana? Al municipal, a ver, Otelo. Ya, claro. Ah, pero en esa época yo casi ni te hablaba. Tú decías, me prestas su encendedor y yo me daba media vuelta y me llevaba, tiraba el encendedor al suelo. pero sí nos Hubo una hablábamos. época en que parábamos con la gente del cine y eventualmente nos encontrábamos. ¿Sí? Claro, y nos odiábamos. No. Sí, No, yo me estás acuerdo soñando, no. perfectamente. Tú- O sea, ¿tú cómo puedes decir que yo no te odiaba? ¿Por qué Asegura él. no? ¿Por qué no?
Porque nos saludábamos. Con el Pato Fuster y tal. Y era, oye, Carlita, Pato ¿cómo Fuster estás? yo no lo he conocido sino hasta después que he hecho ¿Cómo películas. estás? No sé qué. Ay, tranquila, No, tranquila. pero he hecho películas. Ya, pues, pero en esa época No, que... tú fuiste al teatro A ver, Otelo. a ver Otelo con tu hermana. Porque a mi hermana le gustaba el teatro, con Gabriela, creo. Seguro. Ya. Entonces, Entonces tú ¿te me hemos esperado hasta dijiste- el final? No, nos hemos cruzado. Y ahí hemos El hablado. actor estaba caminando por ahí. Sí, yo salía Ya. a la calle, me terminé mi función y me estaba yendo. Y tú me dijiste claramente, mis hermanos escuchaban en tu programa de radio todos los días y tú todos los días hablabas pestes de mi papá. Y eso no está bien porque mis hermanos menores, Delante de mi hermana dije eso. porque tienen que comerse una situación como esa. Ajá. Y yo lo entendí. Y dije, sí, pues. Y no solamente por tu papá, sino por todos los otros casos, ¿no? Claro. Y cambiaste tu forma de ser. No necesariamente en ese momento, pero entendí eso y entendí más cuando conocí a tu papá, ¿no? Ya, hablemos de eso. Claro. O ¿Qué tal sea, con mi papá? Casi te mueres, ¿no? Claro. Sí, pues, porque era, imagínate, encontrarte con Alan García de pronto, ¿no? En su casa, bueno, en Palacio de Gobierno. ¿Te acuerdas? Pero ¿cómo no me voy a acordar? Me acuerdo de una vez que Nos pusimos a salimos a hablar de tomar teatro. salimos a tomar un trago a chorrillos. Sí. Uy, ¿Qué más quieres que diga? Fuimos a tomar un trago de chorrillos. un trago. Unos chilcanos, un chilcano, medio chilcano. Sí, un cuarto de chilca, ¿no? Claro, después nosotros nos hemos ido y nos hemos metido no sé cómo en medio de un meeting con un auto. En mi auto. Escúchame, éramos tú y yo manejando en medio de un meeting de Castañeda y Keiko, que estaban como peleando afuera del Colegio Médico del Perú, una cosa así, el que queda en 28 de julio. 28 de julio, sí. Y la prensa se dio cuenta de que estabas ahí y nosotros huíamos de la prensa. Y nosotros escapamos de la prensa, yo retrocediendo en muy mal estado. Sí, lo recuerdo claramente. Y de ahí no me acuerdo dónde te dejé. Y de ahí me llamó tu papá a preguntarme ¿Cómo están? a dónde te había dejado. ¿Dónde ha dejado usted a mi hija? Porque no aparece. Qué bestia, qué situaciones esas. Porque lo que pasa es que nosotros Pero nos a ti no te escondíamos gustaba. de la prensa, como Sí, las pero- Kardashian. Pero a ti no te gustaba, tú me decías a mí, por tu culpa estoy saliendo Ya, en los ya, periódicos. esto iba a salir. Sí, Esto por iba a tu salir. culpa estoy saliendo en los periódicos como sucedía, porque yo No, soy... no, Sí, tú no. me Era, decías. ya, lo que pasa es que nosotros salíamos, la gente creo que lo sabe, después de que has dicho no sé qué cosa en el programa de Peluchín, y lo saben más. Y entonces salíamos, pero era como que en algún momento iba a ser natural que se supiera. Y un día apareció una portada del Trome gigante que decía el yerno de Alan. Sí, ¿Cuántas veces ha salido de portada en el Trome? no sé, pero... Esa fue impactante, ¿no? La más impactante es la que estoy yo saludando y estamos en un concierto, creo que de la Fania en San Marcos. Ajá. Yo levanto el brazo y tengo el ala mojada. Y estoy contigo al costado y esa foto la sacan y la sacan y la sacan y la sacan. Escúchame, y la sacan. la gente que está en prensa lo hace por joder, ¿no? Seguramente. pues, Yo tengo porque- una foto de hace como 15 años que fui a presentar el libro Ni puta ni santa de Mónica Cabrejos Ya. y era un día malo de pelo, bad hair day dicen los gringos, ¿no? Parezco Cleopatra, salgo con una cara de orto, ya, y esa hoy en día, Carla García dirige película y ponen esa No, foto. que te habías hecho un peinado para la Con presentación rulos, sí. claro, todo mal, todo mal. Y salgo así como mirando de costado, así con odio, como la hermanastra mala. Esa la ponen siempre. Eso es. Bueno, la foto del ala está... Escúchame, pero yo no me acuerdo que te sudaran mucho las alas. Bueno, ¿Tienes un problema no, de sudoración? estaba en un concierto seguramente y habíamos tenido que pasar entre un huevo de gente y saludando, pues. Ah, por mover el brazo, el ala empezó a sudar. Supongo, ¿no? No es que me sude el ala más que el Necesito resto. buscar esa foto urgente. No tienes que buscarla mucho. Pones ahí... Carlos Carla Carlín, García, la primera. Carlos Carlín, Carla García y sale la saludo con el ala y yo con un peinado similar seguramente al que tú tenías. Estábamos Claro, claro, los dos lacios. Sí. Los dos Chutos. chutos, con Sí. el pelo como moaré, como Hay otra tela, que es peor como una- todavía, como una- en la que estamos paseando perros en el malecón de Barranco y yo estoy con chanclas y con mis pies, que son como unos tamalitos, y lo único que puedo ver son esas chancletas y esas patas,
Y los pobres... La única capa, desde aquí rendimos homenaje a Magali Medina. Ya. ¿Te acuerdas? Sí. Que en esa época era... Algo pasa con los superamiguísimos. Todas las noches decía algo como, hoy los superamiguísimos fueron a comer chifa. Al Era día nuestra siguiente, fan. los super mega amiguísimos están en no sé qué. Y de pronto, portada de su revista y era... Le pasea al perro, era el titular. Ah, y sí. salíamos nosotros dos caminando por la calle, un par de pavazos, los gansos del colegio, Sí, caminando por la sí. calle y en un círculo salía la cara de mi perro Tacle. Sí, sí, sí. Adentro de un círculo. Con la lengua afuera. Claro. Le pasea al perro. Entonces era así, ya le pasea al perro, no sé qué. Te mata de risa. Le pasea al perro fue un gran Era titular. un Magali, infierno. qué capa. ¿Te acuerdas eso? Porque Pero pudo haber tenido mala onda y fue buena onda. era buena ¿verdad? onda. Magali, Sí. bueno, Magali siempre ha sido buena onda conmigo. Incluso en el momento en el que ahora el que es tu compañero de set me sacó de la pastelería San Antonio del Cuello. Es mi compañero de canal, claro. Claro. Pero ¿te acuerdas que hasta yo me metí? En esa época no tenía nada que ver con Philip. No, y sí, te metiste, claro, en la mecha. Pero es que nosotros habíamos estado, Carlín, también, acuérdate, tomándonos fotos con una gigantografía de Philip y tú le das besos en la boca a la gigantografía. ¿O te quieres olvidar de esa parte? Una vez nos fuimos al Callao a comer un ceviche, ¿te Sí, acuerdas? sí. Con un hombre que tenía una bala instalada en su pierna y que todo el rato quería que toque la bala. Ya. Uno que trabajaba en tu producción o tu camarógrafo. Ah, claro. Ya, Que chuleta. decía, mira, yo tengo una bala en la pierna. Y yo ya, y me decía, toca. Todo eso era en la pantorrilla, no era la pierna Sí, claro. que involucra otras cosas. Entonces tocabas y adentro estaba el La bala. proyectil. Sí. Entonces todo el rato quería que le estén tocando el proyectil y era como la gracia. Del Y chiste. fuimos, claro, y de regreso íbamos en caravana parando en los carteles donde estaba Philip Butters, Ajá. que había dicho que si encontraba a unas homosexuales besándose frente al colegio de sus hijas, los Sí. mataba. Los agarraba a patadas. Y entonces nos había dado pica Ujú. y entonces cantábamos Philip Butters, it's been a long, cold, lonely winter. Philip Butters. Y parábamos besando carteles de Philip y haciendo videos para Instagram. Entonces yo creo que eso quizás lo molestó. Hay gente que no tiene correa, Carlos Sí, Alberto. hay gente que no tiene correa. Y se picó y Se te picó. sacó del pescuezo de Del la pastelería pescuezo. San Antonio. Del pescuezo. ¿Y tú qué Y la- estabas yendo a comprar? Orejas de chancho. ¿Llevaste? Sí, después las recogí. Ah, pero cuando se había ido, te quedaste Sí, afuera mirando me que se metí vaya. debajo del auto, esperar a que se largue. Y Ya. lo vi pateando árboles por ahí, pero ya no. Pero yo no me voy sin mis orejas de chancho. Tenía que recoger mis orejas de chancho, eran para el equipo de producción. Yo todo bueno llevaba orejas de chancho al equipo de producción del canal. ¿puedes ¿Y qué creer? te decía Philip Butters mientras te pescuezaba? Yo, pero por favor, Phil. así. Suéltame mis orejas de chancho, por Philip. Claro, con la piernita colgando. Qué Por favor, horrible, me había suéltame. olvidado de ese episodio de violencia. Claro, claro. Lo conversábamos con tu papá. ¿Qué te Y dijo? tu papá sabía ¿Qué? todas las historias de vida de todo el país, ¿no es Ajá, cierto? claro, Claro. porque además de burlón era chismoso también. Claro. Qué Y sobre todo chismoso. las historias de Barranco, además. Claro. Y a Porque mi era papá, barranquino. le caías bien tú porque eras barranquino, ¿te acuerdas? Sí. Qué tiza, decía, y es barranquino. Qué tiza. Y me dijo, oiga. Oiga, qué Sí, tiza. escúchame. O se acordaba canciones como las de, oiga, me decía, ¿cómo era la canción del fugitivo? Ah, yo le cantaba la canción del fugitivo. Oiga, ¿cómo era la canción, de acuerdo usted, de la serie esta de televisión Koyak? Ah, yo le Y tú te cantaba. claro. Oiga, claro. póngale chapas. Cuando fuimos al concierto de la Fania había que ponerle chapas a los músicos. ¿Verdad? Lo del concierto de la Fania, ¿no? Qué Claro. entretenido. Y fuimos también con Lourdes y Carlos, creo. Con mi hermana y mi cuñado, sí. Sí. Que además los dejé, me quedé ahí, Y nos fuimos arriba fuimos arriba, me emborraché. para variar en esa Toneando. época. Bueno, yo también, ¿ah? Perdón. que no estaba solo él. Nos bajábamos la botella de vino. Y de pronto me perdí, pues. Y estaba la seguridad del presidente de la República. Y dijeron, señor, ¿usted qué cosa hace acá? Yo estoy en el Falco. Decía el señor. ¿Asalto Claro. de qué? ¿Qué pasa? Común. Déjeme pasar. Claro. Por favor. Y tuve que llamar a Cookie, que eras muy amable. Y me dejaron pasar, ¿no? Qué chévere, sí, todos fuimos a la Fania. Cantidad de tonteras hemos ¿Extrañas hecho. esas cosas? Esas... Extraño a mi esos papá.
Claro. No extraño el cargo del presidente, ni estar ahí en plan hija del presidente, que además que tú sabes que para lo que se usaban, o sea, yo no, mira, salvo estar con mi papá ahí en Palacio, ¿no? Hacer karaoke, tontear, no. ¿Extrañas a tu papá? Mucho, mucho, mucho. Tú eras la más pegada a tu papá. En los últimos tiempos sí. En los últimos tiempos sí. O sea, como te digo, hubieron momentos en que yo no me llevaba bien con él, pero en los últimos años, olvídate. ¿Hubo una conversación previa Sí. para ese cambio? Sí, sí, sí. Ah, para entre que nos peleemos y nos amistemos. Porque ustedes Cuando eran vino a vivir al Perú, en el 2001, yo estaba viviendo en Nueva York. Y como, o sea, cuando ves una cosa tan histórica como Alan volviendo al Perú en el 2001, el meeting ese de Segismundo, ¿no? Te quieren cortar ya, Imagínate. nos falta un montón. El meeting de Segismundo y todo, dije, me regreso al Perú. Y ahí empezamos un poco a parar. Pero ya nos hicimos inseparables al final de su gobierno y bueno, los últimos años realmente... Porque en realidad ustedes paraban. O sea, tu papá confiaba claro, todo en el ti. día. Y llamaba todo el día para fregar. ¿Y qué están mirando en la tele? Sí, claro. ¿Y qué cosas están comiendo? A ver, manda foto. ¿No? Sí, nosotros parábamos. Entonces, claro, los últimos tiempos fueron súper difíciles para los dos. Y lo extraño un montón todavía. Te fuiste a México, justamente. Me fui a México justo cuando él tomó la decisión de morir. Pero alguien te dijo, no lo hagas, no te vayas, porque puede pasar esto. Sí. ¿No? Tú que has conducido un programa de místicos, antes de irme a México, que yo estaba yendo porque mi papá dijo, lo que más me molesta de estar encerrado en el Perú es que nunca más voy a comer mole poblano. Y yo dije, muy bien, me voy, hago un curso de mole poblano y traigo los ingredientes y preparo un mole poblano y solucionamos eso. Y esa fue la razón de tu viaje a México. Sí. Entonces, el día que me estaba yendo, mi novio me dice, oye, son las 8 de la noche, el avión sale a las 11. ¿Qué te pasa? ¿Estás echada viendo tele? Y le digo, tengo una sensación rara. Le digo, es como si me ardieran las venas, como si tuviera ají adentro de las venas. Entonces me dice, ¿vas a ir o no vas a ir? Te hacemos una receta médica, que cambies el pasaje, lo que fuera. No sé qué, me encerré en el cuarto donde tengo mi ropa. Llamaba a Beto, decía, oye, ¿ya estás en el aeropuerto? No, estoy en el cuarto de la ropa, no sé qué hacer o no sé qué. Me decía, si sientes que no debes ir, no vayas. Me llamó Ricardo Pinedo, el secretario, y me dijo, oye, vete tranquila porque veo que han tomado a PPK preso, viene Semana Santa, no va a pasar nada, anda con tranquilidad. Y yo empecé a loquear, o sea, a decir cosas horribles. A mi novio ese día le dije de todo. O sea, ¿qué tal si yo me voy a México y me muero allá? Me decía, Carla, ¿qué te pasa? No entiendo qué está pasando. No sé qué. Y no sé cómo diablos agarré cinco harapos, los metí en una maleta y me fui. Y llegué a México y al día siguiente a las 6 de la mañana me llamaron a decirme que mi papá se había disparado. Yo a veces pienso que México también fue una excusa para que no estuviera yo delante de él cuando lo hacía. Porque tú hubieras estado en la casa. Sí. O sea, si me llamó Ricardo Pinedo y me dijo, oye, está yendo a la fiscalía, le dije, anda en este momento, voy a despertar a mis hermanos por teléfono desde Ciudad de México. Y 15 minutos después me llamó y me dijo, ha pasado esto. Y tú sabes que yo vivo en Barranco, mi papá vivía en San Antonio. La distancia entre mi casa y la casa de mi papá es de 5 minutos a las 6 de la mañana. 4. O sea, si Pinedo me hubiera llamado igual y yo hubiera estado en Barranco, hubiera llegado. No te digo que yo hubiera detenido a mi papá porque yo respeto totalmente su decisión, Carlín. Y era una decisión de la que se había hablado mucho. Ya se había hablado. Sí. Yo estaba preparada para que pasara eso. No sabía cuándo. Lo que es peor. Lo que es peor, ¿ya? Sentir todo el tiempo puede pasar esto, ¿cuándo va a suceder? ¿Qué va a hacer? ¿No? Yo entraba a la casa de mi papá en los últimos tiempos a las 12 de la noche a decirle, te traje un alfajor, y me miraba con cara de, ¿qué le pasa a esta cojuda? Estoy durmiendo. O sea, abría así, pum, la puerta y me metía y le decía, queso, he traído queso. Una salchipapa. No sabía qué inventar para estar tranquila, yo, ¿no? O sea, y bueno, pasó eso. Y sí, pues, durísimo estar allá. No sé por qué pasó, yo no lo hubiera podido detener
quizás hubiera estado frente a la escena más terrible de mi vida, pero también la sensación de que no se ha ido solo me hubiera dado tranquilidad, creo. Supongo que sabía que no estaba solo. Fue muy duro y además yo creo que o se hace el idiota quien no crea o no piense que esa muerte tenía una razón. Era exponer a tu papá a los medios, con un chaleco y esposado. Claro. Eso era el show que Vizcarra quería. Y quien no crea eso, se está haciendo el idiota, pues de todas maneras. ¿Y tú que lo conocías, se te ocurría que él en algún momento lo iban a agarrar preso o algo? O sea, en términos de que se iba a dejar hacer eso. No, pues. No, claro. Claro que no. ¿Y te dio pena? Porque tú sí lo querías. Mucha pena, porque además el suicidio es un tema que yo tengo cercano. Sí, sé. Entonces, a mí me dolió mucho y te llamé y no... Te imaginarás cómo estaba yo, pues porque no entendía nada y además entre México y Lima y el velorio y el entierro y los medios y todo, o sea, yo casi no me acuerdo de esos días. O sea, a veces la gente me dice, ¿y te acuerdas que en el velorio tu papá te dije, ¿quién? ¿Qué? No me acuerdo de nada. O sea, es como una nebulosa, ¿no? Y yo sí, claro, y yo sé que tú querías a mi papá y que en algún momento fue casi una figura paterna para ti. Y que él estaba feliz contigo también, o sea... Sí, porque conversábamos un montón, porque era una persona amable. Yo no voy a juzgar a la gente, porque nadie es nadie para juzgar. Y eso lo entiendes después, ¿no es cierto? Y todo lo mal que uno lo pasó en los 90s y todo lo que lo maldije en la radio y en todos lados y tal, ya vas conociendo a otra persona, porque cuando uno crece te das cuenta que la vida de la gente es diferente cuando las conoces, ¿no es cierto? Y que finalmente nunca vas a conocer a una persona en su totalidad, pero lo que tu padre me ofreció cuando lo conocí y que fue tan amable conmigo, lo recibí con mucho agradecimiento y por supuesto que me dio mucha pena la forma violenta en la que alguien decide irse y por supuesto que me dio mucha pena por ti y por tus hermanos. Sí, y por un por chico Federico, de 13, 14 años. ¿Cómo no me va a dar pena? ¿Y cómo no me va a dar rabia que haya gente que también hablara con felicidad? Claro. No, hasta ahora. Tú sabes cómo... no te veo en Twitter últimamente, pero en Twitter olvídate. Cada cosa que digo, oye, mira este vaso de agua, calla, hija de suicida, ¿por qué no te disparas como tu papá? Uno tiene que convivir con eso, ¿no? Y verlo como desde la malignidad, ¿no? Desde también lo poca cosa que es la gente, ¿no? Que es cómo son desde las redes sociales, cómo son desde el sitio donde tú no los puedes alcanzar, ¿no? No pasa que uno te diga a la cara eso en la calle. Nunca me ha pasado. A mí nunca me han hecho una como así, griten comas, ¿no? A mí la gente me trata con cariño porque yo le doy cariño a la gente. Entonces esos cobardes de vamos a bajarle el moño recordándole que su papá se disparó en la cabeza. Eso me parece terrible, ¿no? Eso me parece terrible. Sí. Me parecen estúpidas y ya sabes que innecesarias todas esas discusiones de si está vivo o no. Ah, olvídate. A veces ya se me da miedo subir fotos porque como son fotos de hace 4 o 5 años, digo, además, ahí está en Suiza, ponen los imbéciles. Además me lo imagino riéndose, viendo las fotos en las que lo ponen con peluca y con ropa de señora en un aeropuerto. Me lo imagino riéndose de toda esa estupidez, ¿no? ¿No te acuerdas que inventaron que era novio de Barata? Hubo momentos en que él estaba vivo y decían ya cualquier cosa. Era, la amistad tiene que ver porque se aman. Salían los DL diciendo que mi papá era novio de Barata. Se mataba de risa. Decía, si yo tuviera alguna comunicación con ese señor, lo llamaría a reírme en este momento de eso, ¿no? Yo lo que me he dado cuenta después de todo esto y siendo más viejo a lo mejor y perdiendo un poquito la inocencia en general, es que hay un montón de hipocresía. Hay un montón de hipocresía. Ajá. Porque Susana Villarán, por lo que tú sabes que yo tenía la chalina puesta y tal, y Vizcarra, que yo creía que era como, ¿qué paja es este señor? Me parece que es un lagarto y que me parece que es un tipo que se vacuna a espaldas de un país que se está muriendo, el país con mayor cantidad de muertes,
Eso no es un delincuente, eso no es un ladrón, eso es un criminal. Sí, y también un tipo que, por ejemplo, acuérdate, o sea, ya todo el mundo Y ahí se olvida está, porque, andando. claro, y Richard Swing es un líder nacional y, o sea, lo que es bueno, Carlín, es que gente como tú y algunos otros amigos se den cuenta de lo equivocados que estuvieron en algún momento. Eso es chévere. Hay un montón de gente que no dice, yo O me sea, equivoqué. Claro, yo en general me equivoqué en la política, ¿no es cierto? Y ya no pondría las manos al fuego absolutamente por nadie, sino hasta conocer directamente a la persona. Claro. Pero en política primero no puede ser pues ingenuo, ni mucho menos, ¿no es cierto? Claro. Pero sí me equivoqué y sí me doy cuenta claramente que hay un trato para Susana Villarán y hay otro trato para otros. Sí. Sí lo hay. No estoy de acuerdo, por ejemplo, con el estilo Willax, por ejemplo, de algunos, me ¿Ya? parece innecesariamente confrontacional. O sea, que Aldo Mariátegui le diga a la gente, no vayan a ver el espectáculo de Evelyn Ortiz. Ya, pero esas son tonteras. Oh, claro, sí, ¿me entiendes? Es menudencia eso. Me Sí. parece, o sea, ¿para qué estás haciendo eso? ¿A santo de qué? ¿No? O de Claro, pero pronto Evelyn Ortiz, por ejemplo, Evelyn Ortiz sí puede decir la vela verde, pero porque no tiene un medio es mejor. Ya, claro. Porque, o sea, ella es chévere en Twitter o en las redes, no es. No la leo. No, o sea, ya, pues pero lo que pasa todavía es que, claro, lo sigue. yo, sí, claro. Evelyn, Tatiana Stengo, ¿no? O sea, han hecho de su vida un apostolado por ser ruines con el resto de gente. Entonces, ya, pues no debería cruzarse el tema del arte con eso, pero al mismo tiempo, claro, Aldo mete la pata. Yo no lo haría, por ejemplo. O sea, cuando una persona me parece repudiable, le ignoro para siempre. O sea, no voy a decir tu nombre y con eso habrás muerto. ¿Ya? Pero sí, o sea, en el canal hay distintas personalidades, felizmente, y yo creo que por lo menos en mi programa trato de no ser vil ni ruin y más bien tratar el tema de la política con un poco de humor, ¿no? Carla, ¿vamos a algún sitio? Ya, pero si quieren seguir viendo esta entrevista, vámonos. A Premium. Eso. ¿Quieres ser parte de la comunidad Premium de Baba TV y recibir contenido exclusivo? Bueno, es facilísimo. Lo primero que tienes que hacer es suscribirte. Una vez que estás suscrito, lo que tienes que hacer es presionar unirte. Y listo, ya eres parte de la comunidad Premium de Baba TV. Te espero ahí.